la Contraloría General duró bastante tiempo en incorporarse a SICOP en la parte recursiva. Recordaremos también que los recursos de objeción y de apelación, cuando había que presentarlos ante la Contraloría General, había que hacerlo directamente en la Contraloría y no a través de la plataforma. Y eso generó en algún momento grandes confusiones porque digamos que la plataforma estaba abierta, SICOP estaba abierto para subir recursos, pese a que no era competente o digamos no era la forma. Y entonces, digamos que una empresa objetaba un pliego de condiciones en SICOP, pero era ante la Contraloría General, pero el SICOP le permitía subir el recurso. Entonces la Contraloría no resolvía ese recurso. Entonces la empresa se quedaba sin la posibilidad de recurrir por haberlo, digamos, interpuesto de una manera equivocada. Eso se acabó. Y ya se había acabado, digamos, ya con el régimen viejo, porque ya los recursos había que subirlos a través de SICOP, y eso es lo que nos dice ahora la Contraloría. Y nos dice algo más, dice que el nuevo sistema se beneficia de una simplificación establecida a partir de la introducción del modelo de umbrales, que lo veremos ahorita. Ahora lo voy a exponer para que vean ustedes las consecuencias de esto que está diciendo la Contraloría. Con lo cual se dota de seguridad jurídica al operador para que tenga certeza con respecto a la instancia en la que se debe impugnar cada acto y el plazo previsto. Cierto, el nuevo modelo es mucho más simple en materia de impugnaciones, porque si yo necesito saber a dónde tengo que presentar el recurso, es muy fácil. Las licitaciones mayores ante Contraloría General, las menores y las reducidas ante la propia administración. La respuesta es absolutamente sencilla. Antes no, con el régimen viejo, de nuevo, recordaremos que había que establecer cuánto era el monto de adjudicación, ir a revisarlo en una tabla. En no pocas ocasiones se generaban dudas y entonces las personas hacíamos algo que era una práctica, una mala práctica, pero una práctica que era presentar el recurso en las dos partes. Se presentaba ante la Contraloría General y se presentaba ante la propia administración, y ahí que cada uno definiera su competencia, sobre todo la Contraloría definiera si era competente o no, pero por lo menos el recurso quedaba presentado. Eso hoy por hoy pues es algo que ya pues, no es posible, porque la presentación del recurso, como se hace por medio de la plataforma en SICOP, pues ya determina la competencia inmediatamente. Entonces, realmente se simplificó mucho. También dice la Contraloría, en el contexto de la vigencia de la ley, se hace necesario dimensionar que el legislador dispuso en el transitorio primero que, ya lo vimos, lo que implica para este órgano contralor que debe distinguirse necesariamente entre articulación recursiva y el procedimiento de selección de licitación mayor. ¿Okay? Lo anterior bajo una lectura de regulación aislada que ha mantenido históricamente este órgano contralor, según se ha expuesto, lo que significa necesariamente que para efectos de ejercer la competencia en materia de impugnación, en apego a la legalidad, se debe aplicar las nuevas regulaciones recursivas desde el momento de su vigencia y en este mismo sentido interpretar el transitorio 1 ya citado. Es decir, ya nos dice la Contraloría General que en materia de recursos, a partir del 1 de diciembre, la Contraloría va a aplicar la nueva legislación. De hecho, lo está haciendo, ya lo está haciendo. Entonces, la Contraloría efectivamente a todo lo que está entrando, ya sea de ley vieja o de ley nueva, le está aplicando la ley nueva. Si es de ley nueva, pues obvio, ¿verdad? Que no va a haber, digamos, ninguna discusión de que si es ley nueva, le aplica lo nuevo. Pero si es ley vieja, le está aplicando la ley nueva en plazos y en requisitos. Lo que vemos nosotros expresado acá son puntos de vista. Hay que recordar que el derecho tiene la característica
de que es la interpretación de normas y entonces la lectura e interpretación de las normas puede hacerse de manera diferente. A mí me parecía, por ejemplo, que el transitorio primero era diáfano, limpio, todo con reglas viejas hasta su finalización en la parte de ejecución contractual. Sin embargo, la Contraloría construyó una tesis y nos dice que para la fase recursiva, ellos, la Contraloría General, va a aplicar el régimen nuevo, aunque sean contrataciones que se hicieron con la ley vieja. ¿Ok? Dice así, tanto para la interposición de recursos de objeción como de apelación, habrá de aplicarse las reglas previstas en la Ley General de Contratación Pública para aquellos actos publicados o emitidos bajo su vigencia, mientras que, armonizando con el transitorio primero, aquellos recursos de objeción o apelación en contra de actos publicados o emitidos antes de la vigencia de la ley deben tramitarse con las reglas de la anterior ley. Este razonamiento encuentra sustento en que el objeto de la impugnación como tal es un acto determinado, pliego o acto final, y como tal no es conocido por cualquier potencial disconforme hasta su publicación o notificación. Con ello, no solo se preserva el efecto útil perseguido por el legislador asociado a la simplicidad del régimen recursivo, sino también generar un modelo que garantice la impugnación de los mayores montos invertidos en la contratación pública con equilibrio de la garantía de impugnación bajo la lectura interpretativa del transitorio primero. De esta forma, todos aquellos procedimientos iniciados antes de la vigencia de la norma concluirán según las disposiciones vigentes al momento de adoptarse la decisión inicial del concurso, pero bajo un enfoque de regulación aislada que no incluye el régimen recursivo. La fecha de publicación del acto, objeto de la impugnación, marca el momento cierto en que se puede interponer el recurso y contabilizar los plazos respectivos. Y es que esto no es menor, porque en el nuevo régimen los plazos para apelar ante la Contraloría General se reducen a 8 días. Entonces, en recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, si hubo una adjudicación después del 1 de diciembre y usted apela en el día 10 con el régimen viejo, la Contraloría las está declarando extemporáneas. Las está declarando extemporáneas y eso genera, digamos, toda esta situación que estamos nosotros analizando el día de hoy a partir de este oficio. Ok, vean qué interesante, porque usted dice, bueno, pero si es una licitación pública, ¿cómo hago yo para apelar ante Contraloría? ¿Verdad? ¿Cómo hago para saber que es una? Entonces dice la Contraloría, nomenclatura. En los casos de procedimientos bajo la nomenclatura de la Ley de Contratación Administrativa, únicamente podrá interponerse recursos de objeción y apelación ante la Contraloría General en aquellos casos de licitación pública, número 1, en la medida en que resulta el procedimiento ordinario plenario, equiparable a la licitación mayor bajo la nueva ley. Y, segundo requisito, siempre que la estimación del procedimiento para objeciones o el acto final para apelaciones alcancen el monto del umbral respectivo para licitación mayor. De esta forma, en modo alguno se podrá interponer recursos de apelación en caso de licitaciones abreviadas bajo la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que el procedimiento de licitación mayor es el parámetro de competencia y no la cuantía, como ocurría anteriormente bajo la Ley de Contratación Administrativa. ¿Se acuerdan que en la tabla que nos hacía la Contraloría General habían unos montos para interponer el recurso de apelación? Esos montos implicaban que algunas licitaciones abreviadas muy grandes, ¿verdad? De montos muy elevados, muy cercanas al tope, tenían recurso de apelación ante la Contraloría General. Era enredadón, eso era sí era enredadón.
Ahora no. Ahora nos dice la Contraloría, ninguna licitación abreviada va a venir a Contraloría y además tiene que ser el monto del umbral. En resumen, ¿qué significa esto? Ok, más o menos podemos verlo así. Toda licitación pública mayor a 264,5 millones, recuerden que son números redondeados, van a la Contraloría General de la República. Y todas las licitaciones públicas menores a 264 millones van a parar a la propia administración. Son dos parámetros. ¿De dónde sale 264 millones? Sale de los umbrales de licitación mayor. Entonces, dice la Contraloría General, a partir del 1 de diciembre, nosotros vamos a conocer solamente recursos de licitaciones públicas. ¿Por qué públicas? Porque la pública es el más grande, el procedimiento más grande, digamos, de mayor importancia del régimen viejo. Entonces, en el régimen nuevo, el procedimiento de mayor importancia es la licitación mayor. Entonces, el primer parámetro de equiparación es licitación pública, licitación mayor. Pero, aún así, puede ocurrir, y de nuevo vuelvo a citar a la Municipalidad de Alvarado, que la Municipalidad de Alvarado, y eso significa esto que está aquí en amarillo donde dice Grupo H, la Municipalidad de Alvarado podría perfectamente haber tramitado una licitación pública por 110 millones de colones y la adjudica ahora en estos días, adjudica esa licitación por 110 millones de colones, es una licitación pública. Si nosotros aplicáramos el parámetro del procedimiento, diríamos, ok, licitación pública es equiparable a la licitación mayor. Entonces, toca la apelación ante la Contraloría General. No, un momento. Son dos parámetros. El procedimiento como tal y el monto adjudicado. Entonces, si es una licitación pública, ¿ok? Pero no supera el umbral de 264,5 millones, no va a la Contraloría General. Dice la Contraloría General que no va a donde ellos, sino que se queda ante la propia administración. ¿Ok?